Si compraste tu rosario y no sabes cómo cuidarlo, hoy te enseño cómo cuidarlo. Resulta y pasa que cuando tenemos nuestro rosario bonito, lo traemos desde el jardín o del vivero y este se nos empieza a poner bonito, pero al pasar de los días se empieza a poner con sus hojas marrones, unas más gordas que las otras, y estas pepitas se empiezan como a secar. En el peor de los casos, estas ramificaciones que van cayendo se empiezan a trozar o a cortar como en la parte de arriba y se empiezan a secar. Hoy le explico que este senecio rosario le encantan los sitios bastante iluminados, con buena ventilación, aguanta el solecito de las mañanas, o también lo puedes cultivar debajo de otras plantas. ¿Que cómo lo vas a reproducir? Mire, lo vas a reproducir en vasitos desechables, así como estos, y cuando están más o menos así, ya los puedes pasar a reproducir en otra maceta un poco más grande, hasta que la maceta se llene totalmente, así como esta, y esta empieza a descolgar. Bueno, al pasar de los días, nuestro senecio rosario empieza a tener unos comportamientos que no son como muy comunes de él. ¿Cuál es? Que él empieza a tener esas pepitas o las hojitas demasiado pequeñitas, no se le nota el crecimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a abonar, vamos a coger humus de lombriz o compost, el que tengamos en casa. Empezamos a colocarle el abono de esta manera en la parte de encima. ¿Y qué pasa si queda un poquito en la parte de encima? No pasa nada, simplemente le regamos, le ponemos agüita de esta manera y esta tierra o este abono se va pasando a la raíz de la planta y listo. Bueno, aquí ya tenemos nuestra planta, no pasa nada, ya la tenemos hidratada. Bueno, los riegos van a ser ligeros cada semana, cada 2 semanas o dependiendo de la ciudad de donde vivas. Ya está reproducido, ya la tenemos con nuestro abono, lo tenemos en un lugar bastante iluminado. ¿Y qué pasa con este? Cuando ustedes sospechan que él se empieza como a negrear las hojitas, no van a empezar a preocuparse, porque cuando recién lo tenemos plantado, este toma este comportamiento y por eso debemos tener paciencia con él. Este es de crecimiento rápido después de que se adapta. Antes, cuando lo tenemos recién traído, él empieza como a retroceder y las hojitas no son bastante grandes como lo tenemos acá. Bueno, si ustedes ven que la planta empezó a tener problemas de pudrición, se te dañó, bueno, se te encharcó, no tenía buena ventilación, entonces vas a hacer lo siguiente. Vas a coger un vaso desechable, le cortas estos pedacitos, le vas a colocar un poquito de abono humus o compost con un poquito de tierra normal. Normalmente yo siempre lo pongo en solo compost. ¿Para qué? Como las pepitas son bastante pequeñitas, se demoran un poquito en agarrar, entonces ¿qué hago? Como las hojitas que van cayendo de acá, estas ramificaciones, están ya empezando a ponerse en secas porque la parte de arriba tiene problemas de pudrición. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos pequeños segmentos de estas ramitas y las colocamos de esta manera. Con el pasar de los días vamos regando, vamos hidratando y cuando nos damos cuenta, estas están así, los vasitos se van llenando poquito a poco. Recuerden que esta es una planta, una suculenta que no necesita de tanto riego y es muy fácil de mantener en casa siempre y cuando la tengamos en lugares ventilados, con poca iluminación. Pero lo que más le encanta a este son los lugares donde tienen mucha ventilación, y cuando lo empezamos a regar ligeramente cada semana, cada 2 semanas, vamos a notar un crecimiento muy bonito que esta planta tiene. ¿En qué maceta la vamos a colocar? En macetas anchas, por ejemplo, así como esta, o en jarrones, también se ven muy bonitos. Y para el tratamiento de las cochinillas, simplemente le colocamos alcohol al 70% en todas sus ramificaciones, porque cuando este florece, las flores tienen un olor a canela y ahí es donde aparecen las cochinillas, porque este tiene un aroma muy, muy especial, y cuando este empieza a florecer, entonces ahí se le empiezan a pegar esos piojitos. Simplemente cogemos alcohol al 70%, le colocamos y lo llevamos a un lugar seguro donde no se nos vayan a contaminar las otras plantas. De este les comparto que también florece 1 o 2 veces al año y son unas flores con olor a canela, y normalmente lo hace de todas las ramificaciones, y este se llena de solo flores. Eso va a ser un espectáculo cuando las vean. En tiempos de verano, por ejemplo, para los países que tienen las estaciones marcadas, no es recomendable regarlo tanto, porque este empieza a tener como una especie de reposo. Simplemente lo regamos a necesidad. Si se marchita mucho, si las hojitas se le secan mucho, entonces simplemente le hacemos riegos ligeros. ¿Por qué? Porque resulta que como hace tanto frío, entonces al regarlo mucho, entonces se nos congelan las raíces y terminamos de pronto perdiendo. Bueno, que digamos, si lo vas a tener en interiores, digamos en macetas así como esta, lo vas a tener al lado de una ventana donde te ventile. Este no tiene agujero, entonces lo vamos a regar menos. Si de pronto sospechas que de pronto tiene agua, simplemente lo volteas y miras. Si la tierra está húmeda, no lo riegas, lo vuelves a regar cuando la tierra esté un poquito más seca. ¿Por qué? Porque estos recipientes guardan un poco la humedad y a veces nos equivocamos y lo regamos muchas veces y terminamos
pudriendo. Bueno, esto es todo lo que les quería comentar de este Senecio rosario, que es una planta muy bonita para tenerla como mata colgante, como planta de interior y de exterior. Lo importante es que se nos dé bien bonita para poderla disfrutar.